Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yulimey Castillo, estudiante de esa universidad de la licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas. En esta ocasión cursando la materia de Derecho Constitucional número 2 y quisiera compartir con ustedes mi tema de investigación titulado La consolidación del régimen democrático como condición para la efectividad de los mecanismos nacionales de protección de los derechos constitucionales. Cuando hablamos de un régimen democrático, es aquel que posibilita la participación de la población en la toma de decisiones vinculadas a lo público. Se trata de una serie de instituciones y normativas que organizan el Estado y el ejercicio del poder según los criterios democráticos. Puedo mencionar algunas características del régimen democrático. Existe una libertad de expresión, la igualdad es uno de los pilares fundamentales. Esta determina que todas las personas tienen los mismos derechos y los mismos deberes. Es decir, la esencia de un régimen democrático se encuentra en la inclusión masiva de la sociedad en la toma de decisiones y en la fijación de límites a quienes ejerzan el poder. Justificación sobre la existencia de mecanismos de protección de derechos. Los derechos fundamentales son una parte esencial del sistema constitucional. No se comprendería el mantenimiento del orden constitucional si no se tuviera como base y parámetro para el ejercicio de cualquier actividad jurídica. La Constitución política. La Constitución democrática. Toda constitución democrática debe proteger los derechos fundamentales y esta cumple una doble función. En primer lugar, ha de proclamar los derechos de los hombres y ciudadanos a los que se le concede un valor constitucional. En segundo lugar, garantizar los derechos proclamados, debe definir reglas jurídicas y poner en pie ciertos mecanismos detenidos a garantizar el respeto de los derechos. La consolidación del régimen democrático. La posibilidad de utilización efectiva de los mecanismos nacionales de protección de los derechos humanos, sin duda, depende de la efectiva consolidación del régimen democrático. Así como puede decirse que no existe democracia donde no haya una garantía efectiva de los derechos humanos. También debe señalarse que estos no pueden ser efectivamente garantizados sino en un régimen democrático. Ahora les voy a mencionar algunos mecanismos nacionales para la protección de los derechos constitucionales. Dentro de un Estado de Derecho, en base al orden constitucional y legal, que son la esencia de un régimen democrático, las cuales, atendiendo a su contenido, se refieren a derechos de igualdad, de libertad, de propiedad y de seguridad jurídica. Entre estos podemos mencionar el habeas corpus, que es un mecanismo constitucional que protege a cualquier ciudadano ante arrestos y detenciones arbitrarias. Proporciona la garantía de poder comparecer de forma inmediata y pública ante un juez para que éste determine si el arresto fue o no conforme a la legalidad y si debe mantenerse o interrumpirse. También nos encontramos con el habeas data, que es el derecho que tiene toda persona de conocer, corregir o actualizar toda aquella información que se relacione con ella y se encuentre almacenada en centrales de información o bases de datos de organismos tanto públicos como privados. La acción de inconstitucionalidad. Esta demanda lo que cuestiona es que independientemente del contenido de la ley, la misma ha sido aprobada sin seguir las formalidades que fija la Constitución para su elaboración, debates o aprobación. El amparo de garantía puede ejercerse contra toda clase de actos que vulnere o lesione los derechos o garantías fundamentales que consagra la Constitución, que revista la forma de una orden de hacer o no hacer cuando por la gravedad o inminencia del daño que representa refiere de una revocación inmediata. Y para concluir, los mecanismos de protección ciudadana son los instrumentos instituidos para proteger una eventual o real pérdida, vulneración o amenaza de derechos fundamentales consagrados en la Constitución política,
que se ejercen mediante acción judicial y, cuando fuera posible, restituir las cosas a su estado anterior. El deber de los estados es de hacer efectiva dentro de la jurisdicción nacional la protección de los derechos humanos. Esta obligación de cumplimiento se encuentra plasmada en la Constitución Política, entre otras, por los mecanismos de protección judicial de los derechos humanos. Las garantías o mecanismos constituyen los diversos derechos que protegen al hombre dentro de un Estado de Derecho en base al orden constitucional y legal, que son la esencia de un régimen democrático, las cuales, atendiendo a su contenido, se refieren a derechos de igualdad, de libertad, de propiedad y de seguridad jurídica. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado. Saludos.